Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mario Guili y esta es otra entrega de la LAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. En esta ocasión vamos a ver el tema de emociones, sentimientos y marxismo. Marxismo, emociones y sentimientos es el tema de hoy, un tema que es muy interesante porque, por otra parte, no es muchas veces incorporado dentro de las reflexiones y los estudios sistemáticos de la teoría marxista, ¿sí? Por cierto que los invitamos a dar me gusta, a suscribirse al canal y a difundir también este canal, el AFA Argentina, a todos los conocidos y todas las conocidas que tengan, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, marxismo, emociones y sentimientos, dado que las emociones y los sentimientos son muy importantes en nuestras vidas. Digamos que la idea es poder tener un enfoque marxista de este tema y poder profundizar en las características de las emociones y de los sentimientos y poder, por lo tanto, por lo pronto empezar a pensar algunos temas de la política desde ahí, ¿sí? Van a ver que la bajada que vamos a tener va a ser muy, como siempre, muy pensado para la práctica de la lucha popular y de la organización popular. ¿Sí? Si alguien tiene el micrófono prendido, le pido que lo apague, así no tenemos ruido de ambiente. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con una frase que es muy significativa: el socialismo y el hombre en Cuba, 1965. Yo era un tierno infante, no había llegado al año, y el Che decía: déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Digamos que esta frase del Che Guevara, famosa, de este texto, El socialismo y el hombre en Cuba, nos pone en la perspectiva de esta charla y de la necesidad de esta charla, porque precisamente hace muchos años el Che tenía que decir, a riesgo de parecer ridículo, porque digamos que había ciertos pruritos en el pensamiento marxista acerca de las emociones y de los sentimientos, ¿sí? Esto era sentimentalismo pequeño burgués, por ahí, o bueno, idealismo, ¿no? Es decir, el marxista tenía que encargarse de la economía política, tenía que encargarse del materialismo histórico y tenía que encargarse de la militancia y el luminoso porvenir socialista. Y estos temas, por lo tanto, eran de gran desconfianza. Individualismo pequeño burgués, sentimentalismo pequeño burgués, ¿sí? Son los primeros reflejos por ahí que desde cierta visión que se tuvo durante el siglo XX, acotada tal vez, bueno, la que se podía tener, no vamos a cargar las tintas como hacen muchos que se agarran las vestiduras en pos del marxismo perfecto, sino que vamos a entender que los compañeros y las compañeras que militaron y lucharon durante todo el siglo XX lo hicieron heroicamente y que pudieron construir la cosmovisión que pudieron construir y por supuesto también la dura lucha político-ideológica que presentó la derecha pretendiendo que los marxistas eran gente sin sentimientos, sin emociones, gente totalmente despiadada y desalmada. Entonces el Che dice esto: a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Y ahí ya está mencionando una emoción. No se podía mencionar las emociones de alguna manera en los textos de aquellos años, y ese punto es donde se coló precisamente todo las doctrinas y las teorías especulativas acerca de este tema. Digamos que dialécticamente la frase sigue diciendo, quizás uno de los grandes dramas del dirigente, debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo, ¿sí? Aquello de hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, como por un lado las emociones tienen que estar y son lo que nos mueve, precisamente emoción viene del latín emovere, emotere, que es lo que nos mueve, pero por otra parte, en una revolución es fundamental tener una regulación emocional y un control de las emociones adecuados a la gran presión que pone la derecha para que nos desregulemos emocionalmente, para que actuemos emocionalmente sin vincular la emoción con la razón, y ahí es donde somos presas fáciles de todo tipo de operaciones psicológicas, ¿sí?
Digamos, la emoción tiene que estar en la regulación de la emoción en base a una línea partidaria, es decir, en base a un colectivo, es decir, lo que hablábamos y seguiremos hablando, no ser liberal, sino un manejo orgánico de las emociones. Reivindico eso, manejo orgánico de las emociones, por más que puede parecer, uy, pero ¿cómo es eso de manejo orgánico? Sí, en un colectivo las emociones tienen que estar reguladas, la emoción va a surgir, pero el sentimiento tiene que estar regulado en base al colectivo. Y ahora vamos a ver un poquito esas diferenciaciones sutiles, pero importantes, entre emoción y sentimiento. Veamos lo que dice Fidel Castro después, ¿sí? Y que esto lo toma el Che. Y Fidel decía en su juventud: ¿quién ha dicho que el marxismo es la renuncia de los sentimientos humanos, al compañerismo, al amor al compañero, al respeto al compañero, la consideración al compañero? ¿Quién ha dicho que el marxismo es no tener alma, no tener sentimientos? Si precisamente fue el amor al hombre lo que engendró el marxismo, fue el amor al hombre, a la humanidad, el deseo de combatir la desdicha del proletariado, el deseo de combatir la miseria, la injusticia, el calvario y toda la explotación sufrida por el proletariado, lo que hace que de la mente de Carlos Marx surja el marxismo, cuando precisamente podía surgir el marxismo, cuando precisamente podía surgir una posibilidad real, y más que una posibilidad real, la necesidad histórica de la revolución social de la cual fue intérprete Carlos Marx. Pero, ¿qué lo hizo ser ese intérprete sino el caudal de sentimientos humanos de hombres como él, como Engels, como Lenin? ¿Sí? Esto estaba respondiendo a aquellos que, bueno, que daban una imagen dura, esclerosada del marxista tosco, ¿no? En realidad, cuando uno ve las grandes conquistas de los marxistas en el siglo XX, desde la gran revolución socialista de octubre, la larga marcha de Mao y la victoria en octubre del 49, la revolución cubana, la heroica hasta las médulas revolución norcoreana, donde los yanquis se cansaron de tirar bombas y estaban a punto de derrotarlos cuando la solidaridad del pueblo chino hizo que llegaran hasta el paralelo 33. El heroico ejemplo de Vietnam socialista, imagínate que tenía que haber gente con gran capacidad de motorizar sentimientos para lograr esas hazañas. Sin perder de vista las resistencias en Europa al nazismo, los maquis en Francia y todos los que luchan alrededor del mundo, tienen un gran manejo de la cuestión emocional, más que la derecha muchas veces. Lo que pasa es que la derecha tiene medios concentrados de donde bajan el manejo emocional de las grandes masas populares. Pero si vamos a ver a las grandes masas de cuadra de derecha, realmente tienen mayor analfabetismo emocional de lo que es la gente de izquierda. Ahí lo tuvimos a Macri en Argentina, un analfabeto emocional absoluto, incapaz de la empatía con el semejante, al punto que alguna vez algún niño le ha pegado una patada por esa rigidez y esa brutalidad para conectarse hasta físico y corporalmente con el semejante. Seguimos entonces con la presentación. Vamos a ver el método marxista, ¿sí? Digamos, ni Marx ni Engels profundizaron sobre el tema de las emociones, habida cuenta de que en el siglo XIX la psicología estaba muy en pañales, prácticamente no existía, y entonces los temas de la subjetividad no estaban a la orden del día. Marx ya lo planteaba desde la tesis 1 sobre Feuerbach, la necesidad de ver el lado activo del conocimiento. Pero ni Marx ni Engels pudieron meterse con los temas de la subjetividad. Marx lo hace en los manuscritos de 1844, siendo un Marx joven, pero a partir de la sexta tesis sobre Feuerbach, cuando dice que la esencia del ser humano está en el conjunto de las relaciones sociales que lo determinan, Marx traza un camino a seguir, que es el de estudiar la economía política. ¿Por qué? Porque el conjunto de las relaciones sociales, ¿sí? el conjunto del modo de la formación económico-social, que es lo que estudia el materialismo histórico, nos deriva inmediatamente a la necesidad de estudiar la base de esa formación económico-social, que son las relaciones de producción que contienen determinadas fuerzas productivas. Entonces ahí es donde el camino de especialización de Marx va por el lado de la economía política.
Al tiempo que Marx precisamente este camino lo decide y lo plantea con Engels en el 44, cuando siendo muy jóvenes dice, mira, eran jóvenes hegelianos y dice, la cosa pasa por acá. Si Hegel dice que todo se desarrolló hasta ahora, todo va a seguir desarrollándose y evolucionando. El capitalismo es una etapa nada más. Un razonamiento contundentísimo. Digo, pero efectivamente los temas de la subjetividad no podían verse y precisamente Marx empieza ese camino de la economía política porque en su época había predicadores comunistas que lo hacían desde el sentimiento, de la emoción, pero de una visión idealista, ¿sí? Pretendían simplemente con la emoción, con el sentimiento, convenciendo a la gente de los ideales comunistas, las cosas iban a cambiar. Y Marx y Engels descubren, digamos, que no, que lo que había que estudiar había que tener un estudio científico de estas cuestiones. Pero ahí quedó, digamos, como una división, ¿no? Entre lo científico, la base material objetiva, el materialismo histórico, y esto, la subjetividad como algo subjetivo. Y no, hay que estudiar objetivamente los temas de la subjetividad. Digamos, porque los temas de la subjetividad se transforman en fuerza material. Digamos, la motivación, por ejemplo. Para eso tenemos que tener en claro el tema del método marxista para investigar esto. ¿Por qué? Porque si no, los que lo van a estudiar, los que van a empezar a desarrollarlo son los idealistas, ¿sí? Entonces, digamos, por supuesto, porque es un tema fundamental y estratégico en una revolución tener un estudio científico de las emociones, porque las revoluciones las hacen los seres humanos y porque los cuadros son la columna vertebral de una revolución. Entonces, el método marxista en términos de las emociones nos va a dar algunas ideas. Primero, tener una concepción materialista. Materialismo significa, en primer término, lo más sencillo, ¿no? Que es que las emociones tienen una base material, que es el cerebro humano, ¿sí? Cuando nos referimos a emociones humanas. Ese es un primer elemento. Entonces, investigaremos el tema de las emociones sobre la base de la investigación de esa base material y los correlatos neurofisiológicos, neuroanatómicos, imágenes, todo eso nos va a servir para profundizar en el conocimiento de las emociones y de los sentimientos humanos, ¿sí? El segundo punto es que las emociones humanas también, al igual que el psiquismo humano y al igual que todo lo humano, evolucionan en la medida en que evolucionan las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las emociones, por lo tanto, van a desarrollarse en la medida en que se desarrollan esas fuerzas productivas y esas relaciones de producción, ¿sí? Digamos que la emotividad del hombre de Cromañón y de la mujer de Cromañón va a tener una paleta mucho más simple de la que la puede tener el ser humano actual, con una cultura, con idiomas, con lenguajes, con un gran desarrollo, con una paleta de conceptos mucho más rica y, por supuesto, con una vida mucho menos dura. Cuando la vida es dura, el cerebro embota emociones porque el cerebro se adapta a una vida súper salvaje, ¿sí? No puedes tener mucha emoción ahí porque estás todo el día llorando. Vino el tigre diente de sable, se comió a tu hermana, vino la tormenta y se murieron, bueno, digo, lo que sería la dura vida del ser humano en la época de Cromañón. Digo, después vino la época del esclavismo, tampoco el esclavo podía andar con muchas emociones y el embotamiento, repito, es una defensa natural que tiene el cerebro, embotar emociones para soportar las duras condiciones. Si estabas a latigazos limpios, si violaban a las mujeres, digamos, en presencia de sus maridos, tenían que embotarse para poder vivir en esas condiciones. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, porque una de las cuestiones de la psicología burguesa es considerar que el ser humano de la sociedad dividida en clases y su psiquismo es natural. Es naturalizada, es una forma naturalizada y no, es una forma sociohistóricamente determinada. Si el psiquismo humano evoluciona hasta acá, va a seguir evolucionando y si las emociones evolucionaron hasta acá, van a seguir evolucionando. Con lo cual, el ser humano nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva van a tener unas capacidades emocionales, capacidad de empatía, paleta emocional muy superior
a la que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos que embotarnos para vivir en esta sociedad salvaje que es el capitalismo. Del sálvese quien pueda, del individualismo, de la incomprensión, etcétera, etcétera. Y más teniendo en cuenta que nosotros vivimos en un profundo analfabetismo emocional porque precisamente nos dan la lectoescritura, digamos, nosotros tenemos lectoescritura como forma de aprendizaje, cosa que en la época de las pirámides, para un esclavo que llevaba las piedras a las pirámides, hubiera sido algo impensable que todos los seres humanos tuvieran una alfabetización como la tenían los escribas, que podían escribir los jeroglíficos, que eso iba a ser algún día, cualquier hijo de obrero lo iba a tener, hubiera sido impensable. Bueno, hoy tal vez sea impensable para nosotros considerar que va a integrarse la alfabetización emocional como parte de las currículas de aprendizaje, que la alfabetización emocional va a ser parte cotidiana de nuestras vidas. Bueno, para la construcción del hombre nuevo y la mujer nueva, del ser humano nuevo, la alfabetización emocional va a ser un elemento que va a haber que ir construyendo. Entonces ahí tenemos una concepción materialista de la historia que nos lleva también a ver cómo los sentimientos humanos dependen también de esa construcción sociohistórica que es la historia y el ser humano como artífice de esa historia, pero también como criatura, o fundamentalmente como criatura de esa historia. Método científico, no especulativo, ¿sí? Cuando yo fui a la Universidad de Buenos Aires a estudiar psicología, a mí me enseñaban la angustia, el concepto de la angustia de Søren Kierkegaard, del siglo XIX. Digamos, si yo hoy quiero estudiar la angustia, voy a ir al último paper, y lo reivindico, ¿no? Y voy a ir al último, digamos, al último desarrollo, a la última operacionalización del concepto de angustia y la última técnica, si yo quiero trabajar con la angustia de alguien terapéuticamente, a la terapia basada en evidencia más ultra avanzada que haya y que me dé los resultados más efectivos, porque eso es ser humanista. Eso es ser humanista. Ser humanista es, a ver, tengo un bisturí ultra afinado o tengo un cuchillo de carnicero, ¿con qué te voy a operar? Con el bisturí ultra afinado, con el bisturí láser. ¿Por qué? Porque quiero que se te opere de la mejor manera y que te quede el mejor resultado. Lo mismo tiene que ser en estos términos, más en la lucha política. Digamos, el filósofo especulativo se enamora de sus propias teorías, se enamora de sus propias palabras y queda muy lindo en las universidades del sistema decir cosas especulativas, ¿no? Bueno, Søren Kierkegaard decía ya que la angustia es la angustia de la nada y empezar a enredarse con palabras pseudo difíciles y con apariencia muy filosófica, pero en realidad el marxismo plantea a partir de Engels que, digamos, la filosofía, digamos, Engels decía la desaparición de la filosofía, digamos que la filosofía queda reducida a un espacio muy reducido, te tiene que dar la línea directriz y rápidamente el concepto filosófico se tiene que transformar en concepto científico. Si no es así, es porque estamos con categorías especulativas, ¿sí? Lacan con el sujeta, sujeté, el sujeto sujetado y la falta en ser y el falo, que son todos términos que cuando los querés bajar a tierra no tienen bajada a tierra. Digamos, y que los lacanianos mismos se enojan cuando los quieren bajar a tierra. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos, ¿sí? Que sirven para pertenecer a una logia, a una secta, para obtener cátedras en las universidades del sistema, pero no sirven para operar con la práctica, ¿sí? Porque un concepto sirve para operar en la práctica cuando tiene bajada, cuando lo puedes operacionalizar, cuando lo puedes medir, calcular, operacionalizar y conectar con otros conceptos y conectar con otras ciencias, ¿sí? La angustia, ¿sí? Cuando vos ves el concepto de angustia, ves que tiene el angor pectoris, ¿sí? como dato patognomónico, que es esta opresión en el pecho, ¿sí? Entonces observás esa opresión en el pecho y podés después operacionalizar una técnica terapéutica. Tocate el pecho y decime qué dice el pecho, ¿sí? ¿Qué dice esta parte que te está aplastando, que te está comprimiendo? Y ahí puede salir la emoción sin el freno racional, sin la evitación experiencial. Por dar un ejemplo, ¿no? De algo que se puede hacer cuando vos tenés una concepción científica que va a la práctica, que va a conceptos que se pueden vincular con la práctica y que se pueden
manejar científicamente. Por otra parte, vamos a ver la evolución histórica del objeto de estudio, es decir, vamos a ver que nada surge de la nada, sino que siempre hay algo previo, y ahí vamos a aplicar uno de los principios básicos de la metodología marxista, que es el principio de ascensión del abstracto a lo concreto, es decir, vamos a ver cómo en el proceso evolutivo de lo simple a lo complejo, de menos a más complejidad, hay rudimentos, gérmenes de lo que después van a ser nuestras emociones humanas, ¿sí? No surgen de la nada. Y esto es un golpe muy duro al posmodernismo y a aquellos que se plantearon combatir a Engels desde la idea, desde Lukács en adelante, desde la idea de que la historia no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿sí? Desde nuestros pueblos originarios queda claro, desde esa dialéctica ingenua de los pueblos, digamos ingenua o no científica de los pueblos originarios, ya se sabe que el ser humano es parte de la naturaleza y que la sociedad humana es parte de la naturaleza. Pero lamentablemente el marxismo del siglo XX, desde Lukács, pasando por Sartre, pasando por la Escuela de Frankfurt, quedó la idea de que como el proceso histórico es intencional, nada tiene que ver la historia, porque las intenciones vienen de vaya a saber dónde, ¿sí? Con lo cual y esto ahí hay un punto muy fuerte con Sigmund Freud, la idea de que el psiquismo no tiene nada que ver con lo natural, se marcó un corte metafísico entre lo natural y lo humano. Y en realidad las emociones humanas provienen de un proceso histórico que empieza con los animales, que empieza con las especies animales, ¿sí? No viene de otro lugar. Y hay un continuum, si bien hay saltos cualitativos, digamos, y ahí también hay una idea que hay que responder a estos, que después fueron los posmodernos, ¿no? a estas líneas de pensamiento, que es que no, que mirá, vos no podés separar tanto las ciencias sociales de las ciencias naturales, y las emociones son un elemento fundamental. ¿Dónde empieza lo natural y dónde termina lo social? ¿Y dónde empieza lo social y dónde termina lo natural? ¿Y no tiene que haber una sinergia ahí para estudiar el tema de las emociones? Freud lo planteaba con un corte abrupto, ¿sí? En Tótem y Tabú planteaba que, que el protopadre expulsaba a los machos de la horda. Es un cuento, ¿no? Que cuentan. Cuentito de Freud, un mito, él lo dice, es un mito esto que le estoy planteando, me decía, el protopadre en la horda primitiva echa a los otros machos de la horda, se queda con todas las hembras, vuelven los machos de la horda, se comen al protopadre y ahí introyectan la ley del padre, que es no tendrás sexo con tu madre, la prohibición del incesto, y ahí nace la cultura, en una tarde de festín totémico, una tarde de canibalismo. Mientras se estaban poniendo los mondadientes ahí entre las muelas, ahí surge en una tarde el psiquismo moderno. Anticiencia total, pero base de todo el pensamiento posmoderno actual, Tótem y Tabú, y una visión especulativa, como vemos, pero también una visión que te corta la posibilidad de ver cómo de las categorías más simples vas a las categorías más complejas, tal el método de ascensión de lo abstracto a lo concreto que plantea Marx. Marx plantea, tenés que ir de las categorías más simples a las categorías más complejas y ver cómo lógica e históricamente se va construyendo el concreto actual que somos nosotros. Lo concreto es concreto, o sea, lo concreto es lo más complejo en la terminología marxista, que somos los seres humanos. En comparación con una ameba, somos más complejos, ¿sí? Entonces, eso es lo que Marx planteaba en el principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto. Y entonces vamos a ver que hay una evolución histórica de las emociones, que las emociones no surgen de la nada, sino que surgen del reino animal. Y que en el ser humano pegan un salto cualitativo, ¿sí? Y todo esto barre con todo un marxismo especulativista, todo un marxismo de academia, que en el siglo XX no ha dado ningún resultado, que ha sido una escuela de derrotas y de aburguesamiento total y absoluto, ¿sí? Entonces, el método de ascensión del abstracto a lo concreto sigue tan vigente como nunca, ¿sí? El método de ascensión del abstracto a lo concreto es de lo simple a lo complejo. Y así está escrito el Capital, por ejemplo. Primero Marx fue a la categoría
más simple, que es trabajo, de ahí fue a la categoría de mercancía, después a valor, después a la categoría de tendencia histórica de la acumulación capitalista, así fue incorporando cada vez categorías más complejas hasta llegar a todo el sistema capitalista a ser analizado. Y muere cuando empezaba a escribir sobre la población, es decir, cuando en todo ese rodeo volvía al tema del ser humano. Por eso Marx no pudo escribir acerca de estas cosas. El drama del marxismo fue que a lo largo del siglo XX no se escribió acerca de estas cosas, o sí se escribió, pero quedó en la Unión Soviética, no se linkeó con la filosofía, etcétera, etcétera, sino que se quedaban en lo psicológico nada más. Bien, entonces, por último, la perspectiva clasista, ¿sí? Como vimos, la perspectiva clasista nos habla de que el psiquismo de la sociedad burguesa es solamente una etapa en la construcción del psiquismo, por supuesto, la etapa más avanzada que vio la historia de la humanidad, pero no es la última, ¿sí? Y el psiquismo del ser humano, la sociedad dividida en clases, es solo una etapa en la construcción del psiquismo humano y que así como evoluciona hasta ahora, puede seguir evolucionando hacia el futuro. ¿A qué? Al ser humano nuevo, a la personalidad de nuevo tipo, que implica toda una nueva construcción en una dialéctica entre el elemento cognitivo y el elemento afectivo. ¿Sí? Cogniciones no alienadas, cogniciones no liberales, cogniciones no individualistas, sino que tengan en claro que el ser humano es producto de una red y que es parte de una red social y ecosistémica, y emociones correspondientes a eso, de mayor empatía, de mayor capacidad emocional, de mayor capacidad de sentir, en la medida que vamos a tener un psiquismo mucho menos traumatizado de aquel que hoy tenemos nosotros, seres humanos viejos construidos por una sociedad vieja. Bien, ¿hasta ahí vamos bien, gente? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Bien. Emociones y sus funciones. Vamos a ver lo que son las emociones. Son reacciones psicofisiológicas que establecen nuestra posición en relación a nuestro entorno, alistan respuestas comportamentales necesarias, promueven o inhiben, modulan la toma de decisiones, regulan los procesos de atención y memoria, resaltando los momentos importantes, facilitan las relaciones interpersonales, pero también pueden herir. Este estudio es del 2006, es un handbook, es un manual de regulación de las emociones. Digamos, es lo último, algo bastante avanzado en investigación a este respecto. Bien, hasta ahí vamos a ver que todo esto, este punteo que les estamos haciendo, habla de lo siguiente. Primero, las emociones nos dicen en qué lugar ocupamos en relación al entorno, alistan respuestas o las inhiben, modulan la toma de decisiones porque, digamos, la decisión, antes de la decisión ya va a haber una modulación afectiva que te va a dirigir para determinado lugar. Antes de que vos la pienses racional, conscientemente ya se encendieron las neuronas de la emoción. Regulan los procesos de atención y memoria. Vos vas a atender aquello que la emoción te apunte. Por ejemplo, si en la familia tenés una persona querida, una mujer querida que está embarazada, seguramente la atención se va a ir a todas las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque el plano emocional nos alista el plano atencional. Y lo mismo pasa con los recuerdos. Recordar viene de recordis, volver a pasar por el corazón. Cordis es corazón, ¿sí? El plano emocional y el plano de la memoria están muy vinculados y están en la misma zona del cerebro, o sea, en el cerebro medio están los procesos de memoria y los procesos emotivos. Entonces, la memoria tiene mucho que ver con el plano emocional. Y por eso es muy importante que tengamos, porque la memoria también tiene que ver con nuestra identidad, que tengamos muy claro el plano emocional. Por eso el consumo de sustancias hace tanto daño, porque al congelarte el plano emocional, te congela la atención, te congela la memoria. Las personas que se recuperan entran a recuperar memoria, habían perdido memoria. Las personas que se drogaron durante muchos años dicen
Para mí se me pasó, estos 10 años se me pasaron como si no hubiera pasado nada, precisamente porque han inhibido durante años los procesos emocionales. Y y lo mismo pasa con la identidad. Digamos, por eso el consumo de sustancias a lo largo de los años va haciendo que la persona tenga una conducta cada vez más descontrolada, porque la persona va perdiéndose de su propia identidad, ¿sí? Facilitan las relaciones interpersonales, son fundamentales las emociones para los animales sociales, por cierto, pero también pueden herir y ahí es donde tenemos una complicación. ¿Vamos bien hasta ahí, gente? Vamos bien. Muy bien. Aparecen las emociones cuando el individuo pone su atención en situaciones relevantes a sus objetivos. Son un fenómeno multifacético que involucran al cuerpo entero, produciendo cambios en los dominios de la experiencia subjetiva, al comportamiento y la fisiología del organismo. Los cambios multisistémicos asociados a las emociones raramente son obligatorios. ¿Sí? Les voy a pedir ahora a todos los que están ahí, si quieren acompañarme con un experimento, les voy a pedir que hagan lo siguiente. Primero que saquen el micrófono, ¿sí? Que levanten, que pongan el micrófono activo. Yo voy a decir 1, 2, 3 y ustedes van a decir no lo suficientemente fuerte como para no despertar a sus familiares que estén durmiendo la siesta. Yo voy a decir 1, 2, 3 y ustedes van a decir no. Lo vamos a hacer. 1, 2, 3. ¡No! Ahora tóquense la parte del cuerpo donde está ese no está repercutiendo. ¿La tienen? ¿Dónde es? A ver, cuéntenme, ¿dónde repercutió? Ahí va. ¿Ven? Entonces, son un fenómeno multifacético que involucra al cuerpo entero. ¿Qué hicimos a través del grito? Movilizamos una emoción. Cuando movilizas una emoción, hay una parte del cuerpo donde esa emoción repercute, ¿sí? Acá en la panza, en una parte, puede ser una cuchillada. Si nosotros atendemos al cuerpo, siempre vamos a poder vincularnos con la emoción. ¿Se entiende? Y el grito rompe barreras y hace que la emoción salga. Es un gran elemento psicoterapéutico el grito, porque las emociones están ahí, todos tienen esa emoción, y esa emoción puja por salir. Lo que pasa es que el ser humano, la sociedad capitalista, es una pelota de dolor que no sale. Y que, fíjense, apenas decimos no, ya nos viene, ¿o no? Un carajo de emociones. ¿Se entiende? Bien. Antonio Damasio es uno de los más grandes de la neurología moderna. Dice, cuando experimentás una emoción, por ejemplo, la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento. Es decir, cuando dijeron no tuvieron una emoción, cuando pudieron reflexionar sobre esa emoción es cuando apareció el sentimiento. Vimos que el método marxista nos plantea tener una perspectiva evolutiva. La conducta humana se rige por un grado importante, se rige en un grado importante por sistemas psicobiológicos desarrollados en la evolución. Esto lo desarrolla Panksepp y Totes, pero sobre todo Panksepp es famosísimo por haber descubierto esto de los sistemas de acción que dirigen las acciones adaptativas mentales y conductuales a través de un amplio abanico de situaciones vitales, que son unos cableados neurales que nos vienen de nuestros ancestros animales y que nosotros sostenemos. Digo, no, el cerebro humano no nació de la nada, sino que fueron millones de años de evolución, desde el cerebro de esas musarañas que convivieron con los dinosaurios hasta llegar al australopiteco, que es nuestro ancestro primario, hasta llegar al género Homo. ¿Sí? Y esos cableados están en nosotros.
Y esos cableados están en nosotros y se hacen cargo de una cantidad de nuestras respuestas, ¿sí? Jack Pansep plantea lo siguiente: cada uno de los sistemas de acción modifica el procesamiento sensorial, perceptual y cognitivo e inicia muchos cambios fisiológicos que están sincronizados de manera natural con las tendencias conductuales surgidas propias de tales sistemas, ¿sí? Es decir, que hay muchas emociones que nos vienen ya cableadas, o sea, que cuando aparecen y lo que hacemos, es decir, la conducta, nos aparecen ya cableadas desde aquellos ancestros, ¿sí? Tenemos miedo, salimos corriendo. Un peligro, nos congelamos. Furia, atacamos, ponemos un gesto, ¿sí? Como decía Patricia, no puedo decir no si no estoy enojada. Bueno, activás un mecanismo de defensa para decir no, ¿sí? Y este Pansep, si pueden leerlo, es muy interesante. Descubrió que las ratas se ríen. Si ustedes lo buscan a Pansep, van a ver que es famoso porque le hace cosquillas a las ratas y las ratitas de laboratorio hacen un ultrasonido. Entonces lo conoce como el rascador de ratas. Un genio, un genio impresionante, descubrió los sistemas de acción. Y lo que está descubriendo es está poniendo en práctica y en palabras y en investigación aquello que decía Marx. Todo sistema dinámico, complejo, ya estoy diciéndolo en términos de la teoría de la complejidad, obedece a una evolución y hay que seguir esa evolución, ¿sí? El método científico actual lo pone en práctica, ¿sí? Eric Kandel, decíamos, investiga a una babosa marina que es la aplicia, precisamente porque la aplicia tiene un sistema cerebral mucho más pequeño, mucho más simple que lo que es el sistema cerebral del ser humano. Entonces, ahí es donde hizo grandes descubrimientos que le valieron el premio Nobel en el año 2000. La ciencia aplica el método marxista, más allá de que no se llame método marxista. El método de lo abstracto, el método de ascensión de lo abstracto a lo complejo. El método de ascensión de las categorías más simples a las categorías más complejas. Para estudiar algo complejo, empezar primero estudiando algo simple. Digamos que los teóricos de la complejidad hoy plantean que Marx es un antecedente de los estudios de complejidad y, por supuesto, esto nos demuestra que la evolución existe. Digo esto porque el posmodernismo ha intentado recubrir a la categoría de evolución de una pátina políticamente correcta donde te dicen que la evolución no existe porque entonces si no te crees superior, ¿sí? En contestación a esto, el gran teórico, por favor corten los micrófonos si alguien tiene el micrófono abierto, el gran teórico, decía catalán Jorge Wagensberg, planteaba de la primera ameba hasta William Shakespeare, algo ha tenido que suceder, algo de abajo arriba ha tenido que suceder. Decía, ya hinchado las pelotas de que le dijeran que la evolución no existía. ¿Sí? Lamentablemente algunos marxistas se engancharon en esa onda, como Stephen Jay Gould, un gran divulgador de la ciencia en Estados Unidos, que los Simpson lo han simpsonizado y lo han puesto en algunos de sus capítulos como un tipo copado, un tipo buena onda. Stephen Jay Gould, un gran marxista y un científico, pero bueno, porque estaba en contra de la idea de evolución. Digo, una locura. Evolución es la capacidad de anticipar la incertidumbre del entorno en la medida en que tenés capacidad de procesar información como para anticipar esa evolución del entorno, ¿sí? Hay una definición ya de evolución. Entonces, cuanto más capacidad de procesar información tenés, más evolución hay. El ser humano tiene más capacidad de procesar información que una hormiga, y por lo tanto es arquitectónicamente más complejo que una hormiga. Y una hormiga tiene más capacidad de procesar información que una ameba, y por lo tanto es arquitectónicamente más compleja que una ameba. Volviendo entonces, los sistemas de acción, ¿sí?, están cableados en nuestro cerebro y tienen vías neurales correspondientes, ¿sí? Hay dos sistemas de acción, entonces, de acuerdo a la investigación de Jack Pansep. Los sistemas de acción de la vida cotidiana: curiosidad, búsqueda, deseo sexual, juego, crianza, cuidado, manejo de la energía, apego, sociabilidad, de un lado, los de la vida cotidiana. ¿Van bien hasta ahí? Y del otro lado, sistemas de acción ligados a la defensa.
temor barra ansiedad, que nos va a disparar la fuga, ira, congelamiento, hipervigilancia, sumisión total u obediencia automática. Esos mecanismos ligados esos sistemas de acción ligados a la defensa, cuando se activan, estamos activados. Ahí no estamos bajo control de los prefrontales, no estamos bajo control racional, estamos bajo control de nuestros sistemas de acción. Y por lo pronto eso nos va a pasar. Lo importante es que seamos conscientes cuando se nos dispararon los sistemas de acción. En un debate con un compañero, con una compañera, se nos activaron los sistemas de acción, ya no hay comunicación. Con un familiar, con un ser querido, se nos activaron los sistemas de acción, ira, temor, congelamiento, ya no hay comunicación. Digamos entonces que lo que hay que ver es que a todos se nos pueden activar, ¿sí? Pero de sobremanera se nos van a activar cuando tenemos trauma psíquico. Y en esta sociedad todos tenemos trauma psíquico. Trauma psíquico con T mayúscula, haber estado en riesgo de la vida y quedar con reexperimentación, o trauma psíquico con T minúscula. En el colegio se burlaron de nosotros y nos humillaron, ¿sí? Todos tenemos una pelota de trauma y el ser humano, la sociedad de vida en clase, es una pelota de trauma. El trauma psíquico nos deja reexperimentación en las imágenes, en el pensamiento, en las emociones, en las sensaciones físicas, ¿sí? Reexperimentación que aparecen como flashback, que aparecen de manera intrusiva, que aparecen en las pesadillas. Evitación, si me robaron por una esquina, no voy por esa esquina. Embotamiento, otro de los elementos que vimos. Nosotros, comparado con el ser humano nuevo, somos mucho más embotados de lo que va a ser ese ser humano, sin anestesia emocional, producto de la violencia que nos ejerce el capitalismo todos los días. Y activación del sistema nervioso central, irritabilidad, insomnio, hipervigilancia, activación del sistema nervioso central. Todos tenemos nuestra cuota de trauma, todos tenemos nuestra cuota de activación del sistema nervioso central. Decimos comúnmente nos agarra la viaraza, nos agarra la tanada, nos llevan los demonios, ¿sí? Y en la militancia esto es destructivo, porque cuando esa activación del sistema nervioso central en una reunión con compañeros aparece, ya no hay más comunicación. Y acuérdense que las emociones, como dijimos, te cambian la percepción, ya lo ves al otro como un enemigo. Ya lo ves al otro como un enemigo. Este es un hijo de puta, este me quiere cagar, este es mi enemigo, ¿sí? Por eso es importante percibir cuando se dispararon los mecanismos, los sistemas de defensa, ¿sí? Volviendo, los sistemas de defensa están en el cerebro medio y tienen su gatillo en una zona que se llama la amígdala, que está en el cerebro medio, ¿sí? Mientras que cuando estamos en nuestro centro estamos gobernados por los prefrontales. Si ven los temas vinculados a guerra psicológica, van a ver que la guerra psicológica, el imperialismo busca que se activen esos mecanismos de defensa para que salgamos de los sistemas de acción de la vida cotidiana. Entonces te ponen gente ahí enojada en la plaza diciendo la tierra es plana. Tenés que estar nervioso constantemente porque esa es la forma donde ellos pueden influir en la guerra psicológica. Es decir, activando los sistemas de acción ligados a la defensa para que no puedas pensar, para que no podamos comprendernos. Y ahí genera la guerra de perros y ahí donde gana es la OTAN, que tiene mucho más fierro de lo que tiene el resto de la humanidad, ¿sí? Bien, entonces trauma psíquico es otra de las cuestiones que se buscan desde la guerra psicológica y desde ya que los gobiernos de derecha siempre buscan golpearte, traumatizarte, dejarte sin trabajo, precisamente porque ahí es donde ganan ellos, ¿sí? Donde te golpean en el psiquismo, donde vos podés estar de cuerpo entero, pero tu psiquismo está destruido. Y ahí es donde sos fácilmente gobernable y te pueden aplicar la doctrina del shock y los planes liberales e influirte. Entonces, para profundizar un poco más, digamos que tenemos los sistemas de acción de la vida cotidiana, que es lo que nosotros tenemos cotidianamente. Acá es donde vamos a tener la evitación y el embotamiento, ¿sí? Esto es lo que se denomina la parte aparentemente normal del psiquismo, es lo que aparece en la vida cotidiana todos los días
frente a las personas y es la parte que está ligada a la vida cotidiana, ¿sí? Todos tenemos en mayor o menor medida una disociación estructural, puede ser primaria, secundaria o terciaria, una parte emocional, el niño que llevamos adentro, algunos lo vemos así, y bueno, a veces cuando nos abrazan podemos decir me siento como si tuviera 5 años, 8 años, eso quiere decir que apareció una parte emocional. Las partes emocionales quedan disociadas de la parte aparentemente normal. Acá, digo, se las complico un poco, pero me parece bueno que nos metamos un poquito en esta complicación. Porque ahí es donde están alojados los sistemas de defensa y los recuerdos traumáticos. Es decir, esa parte, ese mecanismo, ese sistema de defensa, esa parte emocional, está ligada a los recuerdos traumáticos. Y no nos acercamos ahí precisamente porque ahí esa zona está activada. Y ahí es donde tenemos la reexperimentación, la parte del trauma que está ligada a la reexperimentación. Entonces, cuando hay un asalto emocional, lo que aparece es esta parte emocional, estos sistemas de defensa y esta reexperimentación. Bien, damos la bienvenida en el medio de esta formación al compañero Oscar, que es psiquiatra y que es compañero y que seguramente va a ir aportando nuevos elementos para ir comprendiendo todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, decíamos, esa reexperimentación cuando aparece en una reunión política, cuando nos agarró el asalto emocional, cuando nos llevaron los demonios, cuando la parte emocional se activó, cuando los sistemas de defensa que están vinculados a esa parte emocional anclada al recuerdo traumático se activó, va a aparecer la reexperimentación. Y en la reexperimentación, vos ya no estás viendo al compañero, vos estás viendo al papá que te golpeó, vos estás viendo estás reexperimentando el trauma de alguna manera y lo estás trasplantando a la situación política. Y ahí es donde los climas de debate político se pierden. Donde, por ejemplo, esto pasó mucho en las negociaciones, en las guerrillas centroamericanas, bueno, imagínense que fueron cruentas a veces las situaciones que pasaron entre combatientes centroamericanos, todos revolucionarios, pero que terminaban matando entre sí. Y bueno, en las negociaciones muchas veces tuvieron los compañeros cubanos y lo que tenían que hacer cuando se activaba la reunión, frenar, bueno, vamos a tomar un cafecito, uno por acá, el otro por allá, para que pudieran volver desde la racionalidad. ¿Se entiende a lo que apuntamos? Entonces esto tiene una operacionalidad política concreta. Y una operacionalidad, aparte que te hace el enemigo. Porque recuerden, por ejemplo, aquí en Argentina hubo un programa que se llamaba Intratables, donde cuando había alguien del campo popular que iba al piso a hablar con ellos, lo interrumpían, le ponían timbre, digamos, desde la conducción, desde la operación, le ponían sonidos para burlarse de esa persona. ¿Para qué? Para activar las partes emocionales, los sistemas de defensa, la reexperimentación. ¿Para qué? Para que la persona se activara y una vez que vos te activaste, ya no influís sobre el público. ¿Se entiende? Para influir está la risa, está la alegría, está la buena onda, está el control racional, estar en tu centro, vos podés llegar a influir sobre el otro. Si vos estás enojado, es difícil, a menos que de alguna manera tengas la correlación de fuerza como para que tu activación active a los demás. Entonces sos la chispa que enciende la pradera, como decía Mao. Pero eso lo manejan, ¿sí? Te hacen activar cuando tu activación no se va a viralizar, para decirlo en términos actuales. Hasta ahí, Oscar, no sé si quiere agregar algo. Bueno, ya era sabido antes de toda esta etapa, si se quiere, con más algoritmos de por medio, que, que se podía generar las condiciones poblacionales desde múltiples ángulos, dejándote al grueso estadístico de las personas listas para disparar las emociones en el sentido pretendido, ¿no? Y todo esto como si fuera libremente, es decir, cuando en realidad están preparados, las personas están preparadas para, entre comillas, activarse. Entonces,
es importante saber que sí, el juego actual es también en ese sentido neuropolítico y no para centrarlo, digamos, porque creo que sigue siendo lo central de todo esto, no sigue sin ser el cerebro por sí solo, sino el hecho de que eso también hay que tomarlo en cuenta, porque también es un terreno en el que se están jugando las diferencias y bueno, lamentablemente también las diferencias respecto de justicias e injusticias de magnitud. Es decir, o tomémoslo en el sentido en el que más se discute, ¿no? O libertades o no libertades de cierta magnitud. Entonces, vuelvo a destacar que los potenciales y los neuroquímicos, digamos los neurotransmisores y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, también incluso el uso de drogas, es una manera de manipular, es parte de la reingeniería actual tan de moda y que lamentablemente pasa a ser también parte de la política que tenemos que discutir entre todos, entiendo. Sí, interesante. En política es un proceso de fascistización de las masas populares y bueno, y precisamente lo que buscan es esa activación del arousal, como decís vos, de la activación de que la gente esté activada. Y esto también es parte del mecanismo de viralización de la posverdad. Es decir, cuando algo te activa la emoción y vos ya estás preparado para recibir esa emoción, como muy bien decís vos, Oscar, a lo que te lleva es a que inmediatamente lo viralices, el contenido. ¿Sí? Y esto es la base de la posverdad. No importa lo que digas, lo importante es que me active las emociones de asco, rabia, y eso hace que yo lo vuelva a viralizar. Ira, ¿no? Bien, seguimos entonces. Para concluir, cuando un tema toca temas traumáticos, se disparan los mecanismos de defensa guardados en nuestras partes emocionales y rompe el asalto emocional. El asalto emocional impide la comunicación, en las negociaciones unitarias es fundamental sostener el ambiente cordial y relajado, y el manejo del simpático y el parasimpático, ¿sí? Precisamente esto es lo que están haciendo, lo que decíamos del arousal. Cuando vos, por ejemplo, Macri hablaba calmado, decía, el mar es grande, el océano es grande y el submarino es chiquito, lo que buscaba es que se nos active el simpático, que estemos activados, manejar nuestra rabia, nuestra bronca, ¿sí? Mientras él aparecía parasimpático, es decir, relajado. ¿Cómo vas a influir generalmente sobre un público que no está activado? Desde el parasimpático, desde la relajación, desde la tranquilidad. ¿Cómo no vas a influir? Desde el simpático, activado, ¿sí? Ah, ¿por qué este aquello? Sos un loco que grita solo, ¿sí? Entonces, ese manejo, el manejo del parasimpático es fundamental también para cubrirnos en la guerra psicológica. Cuando tenemos toda una andanada de la derecha, cuando la derecha sale a la calle y grita todas esas cosas, a nosotros se nos activa el simpático. Nos contracturamos, taquicardia, taquipsiquia, apretamos los dientes, tenemos bruxismo, le queremos pegar algo. Bueno, ellos nos quieren rabiosos y temerosos en lo posible y desgastándonos emocionalmente. Y digamos que lo que nosotros tenemos que hacer es estar parasimpáticos, es decir, relajado, buena onda, hablando tranquilamente, no entrando en la guerra de perros, que es lo que nos propone el imperialismo en estos momentos, sabiendo que no tienen la razón y que lo que tienen es la fuerza. Fuerza contra fuerza nos ganan, razón contra fuerza ganamos nosotros. Entonces nosotros tenemos razones, activar el parasimpático, estar bien entre los compañeros, tener nuestro cuidado entre camaradas es lo que va a hacer que podamos sostener el embate de la derecha en estos momentos. Bien, ahora vamos a ver, Oscar, si usted tiene algo para decir, lo va agregando, ¿eh? Si no, arranco con esta filmina. Tal vez sirva señalar en este punto que muchas antinomias se pueden preparar y de hecho se está haciendo, ¿no? Antes lo decíamos mucho tiempo antes, decíamos como que se promueve el odio a un punto de estado de preguerra civil, ¿no? De empezar a justificar el dañar a los otros
y utilizar el odio como instrumento. Yo he visto algunas cosas, he escuchado ahora recientemente un audio de un diputado, que era un humorista. Bueno, un tipo que es del radicalismo, que el tipo decía, digamos, hacía todo una arenga corta en medio de un discurso, ¿no? Y esa arenga corta era ya se hizo un audio que se viralizó, claro, separado, tenía mucho sentido en la preparación de este odio. Y en ese odio decía, es posible, ¿cómo se llama? Los quiero desaparecer, los borraría del mapa, dice el tipo, ¿no? Y sí es posible setear estados de ánimo con esos mensajes. Eso es algo que lamentablemente el cerebro está hecho en realidad, para que eso sirva para el bien de la especie y de la tribu, ¿no? Pero bueno, está utilizado, ¿no? Te condiciona en el grueso de la población mezclando memorias colectivas probadas con injertos que crean tendencia a la hora de sentir y de decidir. Entonces, es importante saber que la memoria tiene varios mecanismos de registro y de proceso, y que se está manipulando o tratando de manipular, tratando de hacerlo desde las usinas del poder. Creo que esto es algo que tiene que ser, una información que tiene que ser democratizada y absolutamente tenida en cuenta por la gente que está en el tema social. Bien, sí, sí, por eso, digamos, la derecha busca en todo momento generar esa irritación, ¿no? Para que su público no se sienta cómodo en este marco. Vamos a ver este libro, La Escuela de Negociación de Harvard. Es este libro, sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder. ¿Sí? Este libro es un excelente libro. ¿Por qué? Porque la Escuela de Negociación de Harvard hace escuela. Son de Harvard, son yanquis, entonces no lo tomamos. No, muy por el contrario. Son de Harvard, son yanquis, por eso lo tomamos. Porque son inteligentes, porque saben, porque tienen las mejores mentes. Y nosotros lo vamos a vampirizar y lo vamos a superar. ¿Sí? Está claro, está claro. En esto la ideología, si bien hay que pasar por el tamiz ideológico algunas cosas, no vamos a terminar como se terminó en una época con la teoría de las dos ciencias, la ciencia proletaria y la ciencia burguesa, porque eso lleva un desastre. No, hay que tomar, hay que aprender de ellos, porque ellos saben y mucho, ¿sí? Son los que han conducido el mundo durante el siglo XIX hasta ahora, ¿sí? Entonces hay que tomar, hay que montarse en eso y aprender y traerlo para este lado. La Escuela de Negociación de Harvard da 4 grandes consejos. Separa a las personas del problema, primer consejo. Concéntrense en los intereses, no en las posiciones. Genera una variedad de posibilidades. Insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Es decir, estos son 4 elementos fundamentales para negociar entre cumpas, entre camaradas, entre compañeros del campo popular. ¿Sí? Es fundamental partir de esta base para poder generar unidades, que es muy complicado en el campo del pueblo, porque nosotros nos movemos por ideales, por motivaciones revolucionarias. Entonces una coma fuera de lugar ya nos empezamos a ver como enemigos, y a veces tenemos que ver una visión mucho más amplia de cuál es la lucha que se está dando, ¿no? Entre un imperialismo salvaje y un campo popular que en este momento está en el gobierno, no está en el poder, no es todo lo que quisiéramos, pero que tenemos que apoyar y tratar de empujar para que siga adelante. Y si no sigue, bueno, en todo caso en ese empuje dirimiremos, ¿no? Pero hay que tratar de empujar. Separe a las personas del problema. Este es el primer consejo. Los seres humanos somos criaturas intensamente emotivas que tenemos con frecuencia percepciones radicalmente diferentes y a las que les cuesta trabajo comunicarnos en forma clara. Por lo general, las emociones se entremezclan con los méritos objetivos del problema. La toma de posiciones acentúa ese problema porque los egos o parte consciente de las personas se identifican con sus posiciones. Por estos motivos, antes de empezar a trabajar sobre el problema de fondo, debe identificarse y solucionarse separadamente el problema de las personas. Si personalizamos, no vamos nunca a poder llegar a acordar con aquella persona, ¿no? Y imagínense que el Che Guevara, cuando toma Santa Clara,
Bueno, después fueron a los batallones de Batista, le dijeron, bueno, venga, pásese para este lado. Si personalizás, no, los tengo que fusilar a todos, ustedes lo que hicieron, no, vengan para este lado. Como Lenin hizo con los bolcheviques, hicieron con los cosacos que los venían reprimiendo, y de repente dice, bueno, muchachos, ahora ganamos nosotros, vénganse para este lado. Bienvenido sea, ¿sí? Ahí tenés experiencia militar, conocimiento del arte militar, etcétera, etcétera. En la negociación muchas veces tenés que ceder muchas cosas. Recuerdo en este momento también un ejemplo de esto en Nicaragua, que el Frente Sandinista incorpora una parte de lo que había sido la contrarrevolución, había cuenta de que, bueno, de que el imperialismo había metido ahí mucha guita y había hecho que una parte de la población nicaragüense se hiciera de la contra. Y bueno, lo incorpora hábilmente dentro de la estrategia del Frente Sandinista y se acoplan. Y para eso hay que tener la capacidad de separar las personas del problema. Bien, para separar a la emoción del problema, a la persona del problema, que hay que tener claro, la emoción, lo que estamos hablando hoy, reconocer y comprender nuestras emociones y las de los demás, poder ponerse en el zapato de los demás, indagar acerca de qué están produciendo las emociones, permitir que la otra parte se desahogue, utilizar gestos simbólicos, ¿sí? En los acuerdos de paz que en este momento están llevando adelante la FARC, una parte de la FARC con el gobierno, me acuerdo de una parte, lo que hicieron fue un abrazo entre víctimas, donde las víctimas de la FARC se descargaban y las víctimas los que habían sido víctimas de alguna acción de la FARC se descargaban y lo mismo hacían los que habían sido víctimas de acciones de las tropas gubernamentales, ¿sí? Y que fue un gesto simbólico, por otro lado, eso, parte de las negociaciones. Después podemos hablar de las negociaciones. Digo, no estoy diciendo acá nada acerca de la negociación porque por otra parte, digamos, no soy un experto en ese tema, no podría opinar claramente, pero sí dar un ejemplo de cómo esto se operacionaliza en los tratados de paz. Bien, existen tres grandes problemas: incomprensión entre las partes, es posible que el otro no escuche nuestra propuesta, pueden surgir malos entendidos, ¿sí? Estos son tres problemas grandes que existen, ¿sí? En todo este tipo de negociaciones donde terminas personalizando, ¿sí? Bien, otro elemento entonces para tener en cuenta, el otro consejo: concéntrense en los intereses, no en las posiciones. Se propone superar los inconvenientes de concentrarse en las posiciones declaradas de las personas cuando el objeto de las negociaciones es satisfacer intereses subyacentes. Con frecuencia, una posición negociadora oscurece lo que usted realmente quiere. Llegar a un compromiso entre posiciones probablemente no producirá un acuerdo que tenga en cuenta efectivamente las necesidades humanas que llevaron a las personas a adoptar esas posiciones, ¿sí? Desde la posición vos estás identificado, esta es mi identidad, yo soy esto y esto es lo que voy a defender y de esto no voy a ceder porque yo soy esto. Y los que pensamos esto, actuamos así. Mientras que, digamos, de los intereses es ver, bueno, cómo podés confluir lo que me interesa a mí, lo que te interesa a vos, y en base a eso llegar a un acuerdo de negociación, ¿sí? Que no sea todo lo que yo quiero, porque tampoco va a ser todo lo que el otro quiere. Genera una variedad de posibilidades. Antes de intentar ponerse de acuerdo, invente opciones de beneficio mutuo, que es lo que puede generar mutuos beneficios entre las partes que tienen que acordar, digamos, algo, ¿sí? Y donde esos típicos famosos acuerdos de win-win. Bien. 4. Insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. En la negociación según posiciones, los negociadores dedican mucho tiempo a defender su posición y atacar la de la otra parte. Las personas que usan criterios objetivos tienden a utilizar su tiempo más eficientemente cuando hablan sobre posibles criterios y soluciones, ¿sí? Esto es fundamental. Si uno pone la subjetividad y no pone criterios objetivos, nunca va a llegar a un buen acuerdo con las otras partes, ¿sí? Mientras que si ponemos criterios objetivos tenemos más posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? Cuanto más subjetivos seamos en una negociación, menos vamos a tener esa capacidad negociadora. Por último, y reafirmando lo que dijimos durante toda la charla, Marx en los Grundrisse habla del ser humano nuevo, ¿no? En una parte, los Grundrisse son los fundamentos, texto preparatorio del Capital, y habla del ser humano. En estos textos habla bastante del ser humano, ¿no? Una de las cuestiones por las cuales
el tema de las emociones fue un poco mal visto en el marxismo, tiene que ver con que Marx planteaba que el capitalismo no se trata de emociones, no se trata de individuos que sean buenos y malos, o malos, sino que se trata de una cuestión de sistema político, ¿sí? Pero bueno, pero los Grundrisse, Marx se dedica un poco más a hablar del ser humano y dice, ¿qué será en verdad la riqueza una vez despojada de su forma burguesa todavía limitada? Será la universalidad de las necesidades, capacidades, satisfacciones, fuerzas productivas, etcétera, de los individuos, universalidad que se producirá en el intercambio universal. Será el dominio pleno del hombre, del ser humano, podemos decir hoy, sobre las fuerzas naturales, sobre la naturaleza propiamente dicha, tanto como sobre su naturaleza humana. ¿Sí? Será el total florecimiento de las capacidades creadoras, sin otro supuesto que el curso histórico anterior que convierte esa totalidad del desarrollo en una finalidad en sí misma. En otras palabras, el desarrollo de todas las fuerzas humanas en calidad de tales, sin que sean medidas con un patrón preestablecido. Sacándonos el fetichismo de la mercancía de encima, nos sacaremos también el fetichismo del individuo, y con ello también nos sacaremos de encima toda una cantidad de trabas que embotan nuestra emocionalidad, y el ser humano nuevo podrá tener una emocionalidad muy superior a la que hoy nosotros podemos acceder. Mucho más intensa, mucho menos disociada, mucho más empática, y por lo tanto, digamos, las capacidades de ese ser humano para resolver los problemas que hoy nos parecen imposibles, del hambre, de los problemas ecológicos, los problemas del calentamiento global, será para ese ser humano nuevo una cosa evidente, porque ese ser humano tendrá una sensibilidad conectada con el semejante, conectada con la naturaleza. Eso va a ser el ser humano nuevo, el hombre y la mujer nueva. Para eso tenemos que acabar con el sistema de explotación, luchar durante décadas para sacar a las masas populares del hambre y de la desesperación, y empezar de a poquito a construir primero en ese proceso de transición el socialismo y finalmente el comunismo. Hasta aquí entonces la presentación. Muchas gracias por haber participado de este encuentro. Les digo a quienes lo están viendo, esta ha sido una entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Antes de cerrar, me gustaría, Oscar, que plantees algo. Bueno, espero que sirvan un par de puntos que podría destacar. Uno, que la ciencia actual, la ciencia como se la conoce actualmente, en su pirámide de, de saber y poder en la actual sociedad, en la actual sociedad mundial, puede haber tomado o no el marxismo, pero si se basa en los hechos, es posible y hasta probable que llegue, y no está probable, y sumamente probable, que llegue a conclusiones correctas o simplemente útiles, así si uno lo mire desde la posición pragmática. Durante décadas, durante mucho tiempo, ¿no? Durante décadas y décadas, los anglosajones, todavía enredados con sus prejuicios hasta el tuétano y aún haciendo malabares para meter por la ventana la naturalidad de muchas de las injusticias del capitalismo, del mercado, de los privilegios sociales, siguieron haciendo ciencias apegados a la realidad. Ciencia contrastada, ciencia que podía ser refutada, ciencia que podía ser corroborada, y sí, con todos los vicios que uno puede decir, como también puede haber hablado de los vicios que hubo en los países digamos, del este, como se decía en aquel entonces, pero digamos, es importante que reconocer que existía efectivamente digamos, una ciencia, o por lo menos una aspiración científica, que intentaba pegarse a la realidad, y que con eso ya tiene un punto altamente superado, que es el de el contraste, justamente. Entonces sería inocente, y para cualquier persona que tenga una intervención social y política, hasta yo diría perjudicial, ¿no? Si se quiere mirarlo en el panorama grueso, es suicida para la humanidad no reconocer que la búsqueda de la verdad material eh, siguió durante mucho tiempo y sigue aconteciendo en el mercado, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el mercado? En las condiciones que impone
como orientación el dinero, el poder, ¿no? ¿Para qué se usa? Es otra cosa, pero eso no quiere decir que no se acercara a la verdad, que no fuera una búsqueda de la verdad. Sí, claro, para usarla para el Tujes, pero sí, también. Y también decía igualmente dañino sería no distinguir lo cierto de lo falso cuando, como suele suceder, vienen en el mismo paquete. Entonces te sacan conclusiones verdaderas, pero te lo aplican o incluso te lo enmascaran en medio de una, digamos, de una posición muy ladeada, muy sesgada, muy lateralizada respecto de, por supuesto, el sustento económico que permitió conseguir esa verdad. Eh, Segundo, otro punto que me pareció importante es tener en cuenta que tenemos que saber, y es parte del acervo que tiene del acervo de bagaje, digamos, ¿no? Del acervo, no sé si decir popular, pero bueno, ojalá algún día se popularice esa noción, pero del acervo sí político, diría, de la gente que milita socialmente, política y socialmente, el cerebro evolucionó también para articularse por afuera, digamos, entre comillas, con la manada, ¿no? Y con la especie. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hace articulaciones y conexiones internas, sino que también es un toma corrientes y un enchufe para con el resto, para con la tribu. Esto tiene consecuencias importantísimas en la asunción de la realidad de lo que podríamos hoy llamar y vemos como individuo y el entendimiento de que su cerebro social está preparado para trabajar genéticamente, para trabajar en pos del colectivo, es decir, en pos de lo que es común. Y desde esta perspectiva, eh, hay muchas cosas que podríamos decir sobre el tema específico del cerebro, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, me parece muy clave ver que hay en la mujer del Homo sapiens, la mujer humana, se encuentra el único ejemplo en la naturaleza de un lapso limitado de reproducción con sobrevida útil, con sobrevida para el colectivo. Entonces, si uno dice, si está seteada para solamente tener pocas crías y tener una sobrevida, ¿cuál, digamos, hipotéticamente, si se quiere, hasta antropológicamente, es la conclusión? Yo me inclinaría por una de las que he escuchado que son las más plausibles, de que se trata de información social útil, es decir, que para la supervivencia de la especie es importante la mujer que ya no tiene hijos, la mujer que ya solo transmite su experiencia, sus capacidades y que transmite su saber. Entonces, este tipo de cosas son las que nos hace pensar en, bueno, ¿qué hacemos con nuestros viejos? ¿Qué hacemos con nuestro conocimiento para lo social, para los otros? ¿Lo convertimos en algo útil? Bueno, somos, luego de nuestra etapa reproductiva, información social útil, no solo para nuestras crías, para la especie, no solo para nuestras crías y la especie, para la manada, es decir, vuelvo si quieren, al grupo chico, digamos. Bueno, ida y vuelta. Creo que la neurociencia es un lugar por el que hay que también pasar para poder trabajar para la utilidad de nuestros pueblos, de nuestra gente, de todos aquellos que creo yo, eh, bien y mal, están llevando su vida como Homo sapiens y bueno, que también están llevando su vida en esta sociedad. Muy bien. Con respecto al punto uno, volvemos a algo que habíamos dicho, método científico no especulativo. ¿Por qué nos ganaron durante el último cuarto del siglo XX hasta ahora? Porque ellos aplican el método científico y en las universidades a nosotros nos enseñan un método especulativo y nos dicen esto es de izquierda, esto es de derecha el método científico, esto es de izquierda el método especulativo. Claro,
Si nosotros de la izquierda, desde las revoluciones del pueblo, nos guiamos por un método especulativo, siempre nos van a ganar, porque ellos van a quedarse con el método científico. El segundo punto que Oscar plantea me parece un tema clave que yo no lo he aclarado y que es muy importante, y tiene que ver con que cuando hablamos de evolución, ideológicamente se ha metido la idea de que evolución es Spencer, es decir, la supervivencia del más apto, capitalista, individualista. Y en realidad evolución, como yo les dije, es anticipar la incertidumbre del entorno, ¿sí? Tener información que anticipe la incertidumbre del entorno y que permita la supervivencia de aquel grupo de especies vivas, ¿sí? Y en ese sentido, lo más evolucionado no son los individuos más rapaces, sino que son las especies sociales. O sea que en la línea de evolución no es el capitalista el que está, sino que son las especies sociales, las que tienen códigos sociales de convivencia, como pueden ser los cetáceos, los cánidos, los grandes mamíferos, los monos antropomorfos y por supuesto el ser humano. La línea del desarrollo va hacia la empatía, va hacia el sentir el dolor ajeno y poder obrar en consecuencia, tal la definición de capacidad emocional que acuñó el Che y que nosotros tomamos como categoría científica para investigar. Bien, entonces ahora sí, habiendo hecho esta sustanciosa reflexión, Oscar, vamos a dar cierre a esta parte y bueno, y los invitamos a seguir viendo los videos de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva y bueno, a dar me gusta y a suscribirse al canal. Muchísimas gracias.